Gracias amigos, miércoles de retrospectiva financiera. Ya lo sabe, el contador Rolando Colchado a cargo de esta sección. Hoy nos va a hablar la historia, la continuación, segunda parte de la serie Historia del Sistema Bancario Mexicano tras la estatización. De verdad, deberías de escribir otro libro, mi querido Rolando, sobre esto, porque es una historia también, aparte del fondo que conlleva, pues que bien podría ser novelizada. ¿Cómo estás, mi querido Orlando? Así es. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigas y Gusto amigos. saludarte. Igualmente, el gusto es para mí. Adelante. Pues sí, amigos y amigos, como comenta Jorge, yo creo que es una novela, toda la serie de operaciones que se han ido realizando a través de la estatización de la banca. Como comentaba Jorge, esta es la continuación de una plática que había realizado hace como un mes, en la que hablé de las razones por las cuales se estatizaron la banca y comenté un poco sobre lo que sintió uno de los principales socios, el principal socio de Bancomer, que fue Espinosa Iglesias, a través de su libro que se llama Logro y Destrucción Bancomer, Logro y Destrucción de Unidial. Posteriormente a la estatización, la segunda parte fue la entrega de la indemnización a los banqueros, la cual se realizó hasta 11 meses después. O sea, la estatización fue el 15 de septiembre de 1982 y la entrega se hizo a través de 3 años, iniciándose el 22 de agosto de 1983, casi un año posterior a la estatización, y terminó el 23 de agosto de 85 a través de 8 tramos, 8 entregas, a través de los cuales lo que es Banamex, Bancomer y Serfín, ellos abarcaban el 75% del total de la indemnización. El presidente de la Madrid, que comenta que no fue consultado para la estatización, lo cual estoy seguro que así fue, tomó la decisión que se formara una banca mixta con la participación de un 30% de las acciones de capital privado, con el objetivo de dar mayor confianza con relación a la banca estatizada. Pero, ¿qué creen que pasó durante el tiempo en que la banca estuvo en manos del gobierno? Pues ocurrió que durante gran parte de los años 80 los bancos se dedicaron fundamentalmente a prestar el ahorro de la población al gobierno para financiar sus déficits, y algunos altos directivos de los bancos se otorgaron autopréstamos, inicialmente quedándose ellos con otra parte y posteriormente apoyando a las campañas con objeto de curarse en salud y quedar bien con sus jefes. Por otra parte, y desafortunadamente, se perdió la cultura del otorgamiento de crédito, además de que no se modernizaron los sistemas informáticos y las metodologías de riesgos, y que además se perdiera una generación de profesionales de la banca al reducirse sustancialmente las operaciones tradicionalmente de crédito. O sea, pues yo meto a mi cuate, que lo conozco hace muchos años, y quito a un funcionario que conoce perfectamente de las operaciones del banco, pero pues yo quiero tener mi equipo, y fue lo que se hizo. ¿Qué pasó con eso? Pues lo que ocurrió es que los bancos se descapitalizaron, y entonces se vio la necesidad de inyectarles dinero para tratar de solucionar los problemas de liquidez, y para tal motivo se creó el FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Imagínense, es el Fondo de Protección al Ahorro. Entonces, a través de esta ley se creó ese instituto, a través de los cuales se saneó a los bancos de todos los problemas de falta de liquidez y problemas financieros, y a partir de ahí ya se empezaron a vender. Pero
fíjense el negociazo del gobierno. Ellos indemnizaron a los dueños originales por 730 millones de dólares, pero los bancos en 1992 fueron vendidos en 11.300 millones de dólares, o sea, 5 veces el valor al que fueron comprados. Pero además, los gastos para sanearlos, eso no, que los paguen los causantes, eso a través del FOBAPROA se le pasó a Hacienda para que Hacienda poco a poco lo fuera descontando a los causantes y ellos fueran los que absorbieran los gastos, nosotros las utilidades. Entonces se empezó la venta de los bancos. La primera institución que se concretó la venta fue Multibanco Mercantil en junio de 91 y la última fue la de Bancén en julio de 92. El resto de los bancos se privatizaron como sigue: Banpaís en junio de 91, Banorte en agosto de 91, Bancrecer en agosto de 91, Banamex también en agosto de 91, Bancomer en octubre de 91, BCH en noviembre de 91, Serfín en enero de 92, Comermex en febrero de 92, Banco Mexicano Somex en marzo de 92, Banca Promex en abril de 92, Banoro en abril de 92, Banorte en junio de 1992 y el Banco Internacional en junio de 1992. Entonces ya los bancos en manos de inversionistas privados esperaban recuperar sus inversiones de 15 a 20 años. Pero ¿qué creen que pasó? Pues de que se vino la devaluación de 1994 y entonces México enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia y las deudas de personas que habían comprado casas, coches o emprender un negocio se volvieron impagables, afectando a las personas, empresas y a los bancos. La devaluación afectó sus inversiones, abriendo las puertas a la intervención gubernamental y al rescate con capitales foráneos. Ante la posibilidad de una quiebra financiera, el gobierno decidió activar el FOBAPROA 95, otorgando subsidios, compra de las deudas de los bancos y sobre todo garantizar el dinero de los ahorradores. Por ejemplo, en el caso de la crisis económica de Japón, el gobierno aportó 600 mil millones de dólares, pero fue el gobierno que lo aportó para solucionar y originar, y para que no fuera a ocasionarse una quiebra del sistema financiero. Igual pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la Fed autorizó que se prestara, o sea que el gobierno apoyara con 900 mil millones de dólares para resarcir de las pérdidas a los banqueros y que se mantuviera la operación de los bancos. Pero aquí en México se encontraron una solución más fácil, un FOBAPROA, ¿no? O sea, sálvales de la quiebra, pero no los voy a pagar yo, que los paguen los causantes. Entonces imagínense, se calcula que las deudas que el gobierno compró equivalen al 14% del PIB, o sea, más de 150 mil millones de dólares. Entonces Cedillo mandó al Congreso una iniciativa para convertir en deuda pública los pasivos, y lógico, pues las cámaras lo aprobaron, ¿no? O sea, los defensores de los intereses del pueblo aprobaron ese traspaso de adeudos para los causantes. Con el paso de los años, las cuentas del fraude del siglo se han vuelto imposibles de pagar y las nuevas generaciones están destinadas a solventar este gasto sin importar las consecuencias. El mismo año que el FOBAPROA se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas Fausto Hernández Trillo y Marcos Ábalos en 2006, el cual fue publicado por las Naciones Unidas a través del CEPAL, pronosticó que serían, imagínense, 70 años, asumiendo que el país tuviera un crecimiento económico anual del 4%. Eso
que quiere decir? Pues de que al menos 4 generaciones están involucrados. Más de 70 años deberán de pasar para que los mexicanos puedan saldar un adeudo que no les corresponde. Los padres de los millennials están a punto de dejarles la deuda pública del FOBAPROA. Ante esos hechos, la mano del gobierno federal socorrió en mayor y menor medida a las instituciones a través de varios instrumentos, como el FOBAPROA que ya he comentado y el PROCAPTE. El control absoluto del banco y de intervenciones temporales y apoyos directos con fondos públicos, o en el mejor de los casos, la llegada de participación extranjera. Entonces, pues ante esa situación de que inclusive los nuevos dueños resultaron quebrados con la devaluación del 94, entonces otro paso siguiente fue la venta de los bancos a extranjeros, que es la última etapa. Entonces Banco Mercantil Probusa, antes Multibanco Mercantil de México, que fue la primera institución privatizada, también fue la primera en requerir la capitalización por 2.300 millones de pesos. Ayuda que llegó desde España a través del Banco Bilbao Vizcaya, que invirtió lo suficiente para hacerse el control de la institución. Banco Internacional, conocido como Vital, también fue capitalizado por 2.190 millones de pesos por los bancos Central Hispano y el Comercial Portugués. Detrás de Vital siguieron Inverlat, Confía, Banpaís, Unión Cremio Oriente y Bansen, que fueron transferidos a otros bancos nacionales o extranjeros o intervenidos por el gobierno. Oye, Rolando, perdóname, y así a ojo de buen cubero, creo que la capitalización pues fue mucho más costosa que lo que se obtuvo por la venta de estas instituciones, ¿no? Claro. Ahí ya salimos perdiendo con eso nada más. No, ahí el que estamos perdiendo somos el pueblo por de todos México. Por todos lados fue un pésimo que negocio. Seguro, supuestamente, se hicieron multimillonarios o archimillonarios. Qué bárbaros. Sí, entonces para diciembre del 97 solo 8 de los 18 bancos reprivatizados del sexenio pasado pertenecían o permanecían bajo el control de los accionistas originales. Estos bancos eran Banamex, Bancomer, Serfín, Vital, Banorte y Atlántico Bancrecer. En 1997 el FOBAPROA anunció que Banco del Atlántico fue comprado por Vital. En junio de 1999 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en representación del gobierno federal, tomó 2 bancos, Serfín y Bancrecer, ante la falta de capacidad de sus dueños Adrián Sada y Roberto Alcántara de inyectarle los 10,000 millones de dólares que necesitaban, y entonces pasaron a manos del Estado. Un año más tarde el IPAP subastó los activos de Serfín, la tercera institución del sistema financiero mexicano, que ganó el Banco Santander Central Hispano al pagar 1.400 millones de dólares. Bancrecer continúa en poder del Estado. En marzo de 2000, en la 62ª Convención de Banqueros que se celebró en Acapulco, Bancomer y el español BBVA y Probursa anunciaron una asociación en la que el grupo extranjero tiene el control administrativo del nuevo grupo BBA. Y el 2 de mayo, ante sorpresa de todos, Banamex pasó directamente a Citigroup por un pago de 12.500 millones de dólares. Entonces, BBU Bancomer compró el 51% de las acciones de Bancomer en 4.100 millones de dólares. El resto hizo una emisión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores para ya tener el control total de esa institución. Entonces, ¿cómo ven, amigos? Desafortunadamente son digno casos de la vida real, mi estimado Jorge. Así es, Rolando. Que lo ponen con letras chiquitas. Yo me acuerdo que cuando pasaron la deuda del FOBAPROA a los causantes, la noticia importante y que abarcaba todos los medios era unas osamentas que se habían encontrado en una granja del Encanto. Así es. Y así hasta el final, con letras chiquititas, a propósito, el FOBAPROA se creó
y ahora los pasivos pasaron a poder de Hacienda, a deuda pública. Se los descuente a los causantes. Qué curiosas Entonces, los hechos similitudes. importantes, mi estimado Jorge, pues se esconden y pues desafortunadamente la gente Así no le es. gusta mucho leer o investigar o enterarse de las cosas, pues porque muchas veces son cosas complejas y mejor no se entera, no se da cuenta de lo que está pasando. Exactamente, quedas con la primera explicación que escuchas ahí en las redes sociales, así sea imprecisa o totalmente falsa. Te decía yo, esta historia de la banca mexicana, del Fobapro y todo esto no se le hubiera ocurrido, vaya, ni a cualquier escritor de los más extremos que podamos ni a Kafka, vaya, ni a a cualquier otro escritor supera la ficción y este desfalco supera, digo, la estafa maestra es una burda imitación de bebés. sí, es cuestión es una cosa de niños junto al Fobapro que seguimos y seguiremos pagando quién sabe hasta cuándo. Y curiosamente hoy estamos viendo que se configuran muchos de estos factores que mencionas del pasado reciente, ¿no? Sí. Grandes problemas, grandes dificultades, grandes equivocaciones que se cubren con otro tipo de situaciones, como el recibir a un dictador de puesto, por ejemplo, mientras se cometen algunos otros tipos de tropelías. De verdad, mi querido Rolando, pues ojalá y te animes a escribir un libro novelizado sobre este asunto que estoy seguro sería un bestseller. Te agradecemos. Ya empecé a hacer un libro. Mira. Otro libro diferente. Mira, Jorge, lo que pasa es de que de veras los expertos, inclusive premios Nobel, no están entendiendo la economía. Y desafortunadamente, como no están entendiendo la economía, se están metiendo en un problema de carácter mundial que va a ocasionar una recesión y en México le va a originar una devaluación. Pero los nuevos ejecutivos no están preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces yo quiero hacer un libro en el que explique perfectamente cómo debe analizarse la economía, las finanzas y la contabilidad, porque también la contabilidad se quedó en la época de Luca Pacioli. Únicamente es también una sola dimensión, igual que el calendario hecho por el Papa Gregorio XIII, ¿no? Pensando que la Tierra era plana cuando la Tierra está en conjunción con diferentes planetas que afectan al calendario. Simplemente la Luna no está considerando para nada la Luna, pero igual está pasando en la economía, en las finanzas y en la economía. Entonces, si ahorita se presentara una crisis, una recesión mundial, los ejecutivos actuales y los inversionistas no están preparados para enfrentarla, porque una cosa es vivirla y conocer las diferentes dimensiones trabajando en compañías transnacionales, y otra cosa son los libros actuales de las grandes universidades que no te dicen nada de la realidad económica y financiera. Esa es la importancia de conocer la historia para no volver a repetir los mismos errores. Hoy decíamos, vivirla. Sí, ¿cómo es posible que hoy los jóvenes alemanes no saben lo que era vivir con el muro de Berlín, no saben lo que era cosas que ni siquiera tienen tantos años, ¿no? Y que hoy simplemente han quedado en el pasado y no se tiene conocimiento de ello. Gracias, querido Rolando, como siempre, por esta participación, grandiosa participación, como siempre, aquí en Disyuntiva TV. Muy honrados de tenerte aquí, como siempre, Rolando. No, la honra es para mí. Muy buen día y muy buena semana para todos. Muchísimas gracias, Rolando Colchado Valenzuela y su retrospectiva financiera. Continuamos aquí en Disyuntiva TV, queridos amigos. Hola, soy Carlos Cuevas. Los invito a que tomen la disyuntiva todos los miércoles de 8:30 a 10 de la mañana.